con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana tenemos ante la coyuntura, que va a poder explicar un poquito más, Oscar, ante la coyuntura tenemos dos economistas. Vamos a hablar de la importancia de la minería en este momento para recuperarnos económicamente hasta las elecciones y también luego de las elecciones con dos destacados economistas, Indacochea y Diego Macera. En un momento de convulsión, Oscar, ¿no? Bueno, esta semana hemos asistido a la caída, para algunos el golpe institucional, promoviendo y concretando la vacancia presidencial en momentos de pandemia, de crisis económica, ¿no es cierto?, de caída del empleo, pero ya son hechos consumados, ha habido manifestaciones toda esta semana, protestas que son parte de la democracia, ¿no? Obviamente en este programa no estamos a favor de ningún acto de violencia por un lado ni por otro, pero este es un programa que no puede estar de espaldas a la realidad, ¿no es cierto, Jorge? Nunca lo hemos hecho, pero que tiene que enfocarse en cosas muy concretas, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Dejar las subjetividades. Y el tema es, ¿cómo está la minería en estos meses de convulsión, de incertidumbre? Y creo que hay buenas noticias, pero ¿quién mejor que Diego Macera y Alejandro Indacochea para que nos digan exactamente lo que podemos esperar del sector que nos toca a miles de peruanos, directa o indirectamente? Así es, justamente este programa está para hablar de cómo construir, cómo en este caso reconstruir nuestra economía de la mano de la minería, ¿no? Hablemos de los temas importantes. Definitivamente el tema político lo dejamos a un costado, nos preocupa, por supuesto, ¿no? Nuestro mensaje es de tranquilidad, pero definitivamente vamos ahora a hablar con los especialistas para ver cómo tenemos que encarar estos 7 meses que vienen hasta las elecciones, el tema económico, minero, y, por supuesto, para cómo debe mirar el nuevo gobierno el tema económico de la mano de la minería. Vamos a una pausa y regresamos. Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios. Promocione sus productos y servicios en el sector más importante de la reactivación económica. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% de entrevistados considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Anuncie la edición 132 especial Minería Peruana, Situación y Perspectivas y sea expositor de nuestros webinars técnicos. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Acompáñenos ahora al comentario minero de la semana a cargo de Víctor Gómez. Gracias, Jorge, por el pase. El día de hoy vamos a hablar de la industria minera peruana, del contexto que nos toca vivir y hacer una invocación. Como ustedes saben, la industria minera tiene un impacto económico muy importante y es un impacto que puede acrecentarse si es que el portafolio de proyectos se logra elaborar completamente. Además, es una industria que ha ganado una experiencia muy vasta como consecuencia de gestionar esta crisis sanitaria y es un negocio que tiene un foco en el largo plazo. Los montos de inversión relacionados a la industria minera así lo obligan. En el contexto actual, no podemos dejar de mencionar que el año 2020 ha sido un año desafiante, con una crisis sanitaria que empezó el 15 de marzo y tiene más de 8 meses, y esta crisis sanitaria se convierte en una crisis económica como consecuencia del nivel alto de informalidad en nuestra economía, que ha generado, dado la cuarentena, un desempleo significativo. Y ahora le sumamos a la crisis sanitaria y a la crisis económica una crisis política en la cual el único consenso que tenemos todos es que iremos a elecciones generales en abril del próximo año. Por ello, una invocación, una reflexión acerca de discutir la causa raíz de esta crisis nacional. Una hipótesis es que hemos vivido un periodo republicano de abundancia como consecuencia del precio de los commodities y hemos tenido un crecimiento dispar en los sectores públicos y privados. En el sector público tenemos ejemplos muy positivos como el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas,
Pero en el sector privado, que ha crecido, tenemos casos negativos, como aquellas empresas que integraron el Club de la Construcción o universidades de baja calidad. En conclusión, es el momento de búsqueda de consensos, no de divisiones maniqueas entre peruanos, tratando de generar divisiones entre buenos y malos, y debemos mantener el sentido de urgencia en aquello que es lo esencial, que es revertir la actual crisis económica y sanitaria dentro de un marco de respeto mutuo, es decir, en democracia. En ese sentido, para revertir la crisis económica y sanitaria, no duden en contar con la industria minera peruana, porque es un pilar de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por el comentario minero de la semana. Ahora nos encontramos con el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, desde Chicago, Estados Unidos. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Diego, bueno, para empezar, quisiera, ya todos los programas políticos hablan sobre el tema de lo que ha sucedido, la vacancia, el nuevo presidente Merino, el premier Antero Flores Arauz y sus ministros, pero el tema que yo creo que debemos ver más allá de todos los problemas y tratar de seguir adelante y tratar de tener por lo menos unos 7 meses hasta las elecciones que puedan ayudar al Perú a salir adelante de esta situación. ¿Qué podemos hacer con respecto al sector minero? Mencionaba Oscar hace unos minutos el precio del cobre. ¿Por dónde debemos ir económicamente en estos 7 meses que vienen para el nuevo ministro y también en el sector minero? A ver, yo creo que el gobierno actual va a tener pues poco espacio político para implementar grandes reformas, ¿no? O sea, ya veníamos, de hecho, de un momento en el que con un Congreso poco proclive a dar, creo, algunas de las regulaciones que se necesitaban. Creo que es poco probable que en la medida en que este nuevo gobierno está conformado por, bueno, parte del Congreso anterior, se puedan pasar o haya mucho espacio para ser parte de las reformas que se necesitan. Ahora, esto es pensando un poquito en el mediano o largo plazo. Pensando en el corto plazo, tampoco veo motivos para pensar que no se pueda seguir avanzando inmediatamente con lo que ya está, e incluso de repente acelerar algunos procesos pendientes, ¿no? Lo más urgente que tenemos en el corto mediano plazo es la culminación de algunos de los proyectos que están en fase de construcción, ¿no? Aquí lo más urgente, lo más grande es Quellaveco, o sea, Mina Justa la tienes ahí, no tienes algunas ampliaciones que no tendrían por qué frenarse, eso tiene que seguir el rumbo en el que está, y lo mismo los procesos productivos, ¿no? Las minas que ya están en operación tienen que seguir con las facilidades que puedan, porque en realidad la minería aquí debe ser la palanca, quizá la palanca principal del rebote económico de mediano y largo plazo. Nos mencionaba Oscar los precios de los minerales que están en un muy buen momento, y en general la idea de apalancarse en la demanda externa, con buenos precios, con China creciendo pues al 2,5%, 3% este año, es una buena idea en un contexto en el que la demanda interna está deprimida. ¿No? Y aquí la minería es clave. Y el otro motivo, por cual es fundamental, creo, hablar más de la promoción de este sector en el mediano plazo, es que, claro, hoy día pues los inversionistas están mirando con mucha atención lo que pasa en el Perú, ¿no? Hay mucha incertidumbre, a veces ni los peruanos mismos entendemos qué cosa está pasando, la situación es muy cambiante. Ahora, la ventaja acá de la inversión minera es que, claro, están mirando de repente un horizonte de mucho más largo plazo, ¿no? Y en tanto no estemos hablando de cambios estructurales inmediatos en regulación, en tributación minera y en diferentes aspectos, que creo que no es el caso, el Perú todavía es un destino atractivo para inversión de varios cientos o miles de millones de dólares en este sector en particular.
de repente en sectores en donde dependen más de demanda interna o tienen una mirada más de corto plazo, es mucho más difícil atraer inversiones. Minería no es el caso y eso hay que aprovecharlo. Diego, esto es muy importante. Estamos en una edición especial, en una coyuntura extraordinaria. Acabamos de ver que el Congreso ha vacado un presidente. Hemos visto las manifestaciones de esta semana, el rechazo a este abuso. Sin embargo, hay nuevo gabinete, hay hechos consumados y tenemos que ser realistas. Este programa, como bien dice Jorge, no es un programa político, pero tampoco ignoramos la realidad nacional. Sin embargo, todo tiene ángulos. Y hay un ángulo que es importante rescatar y tú eres el experto. En el corto plazo, en mi opinión, resulta casi imposible en este próximos 7, 8 meses que el gobierno pueda hacer algo que haga caer la minería, que frene la minería, que impida que la minería se desarrolle. La preocupación es que el nuevo gobierno, ¿qué mirada tendrá de la minería? Pero eso afecta el mediano y largo plazo. ¿Es así? Sí, bueno, ahí entramos en terreno de la especulación grande, ¿no? Las elecciones son normalmente es una incógnita mayúscula en todo país. Es una incógnita mucho más grande en el Perú, donde la baja institucionalidad las hace mucho menos predecibles. Y claro, y en un escenario de crisis política más pandemia, las elecciones del 2021 pues, son imposibles de prever. Pero mi expectativa sería que, claro, puede entrar un gobierno más o menos razonable, ¿no? con un Congreso también razonable, que puedan tomar algunas de las iniciativas que planteamos nosotros en la Comisión para la Minería Sostenible de la PCM de febrero de este año, porque la verdad que la problemática es sumamente compleja, pero tampoco es algo que no se enfrente en otros países, ¿no? Y hay países que han podido lidiar con esto de repente de una manera más adecuada de lo que hemos podido hacerlo nosotros, y acá hay muchísimas aristas que hay que empezar a tomar en cuenta. Tienes la arista, por supuesto, de conflictividad social, cómo invertimos los recursos, ¿no? Los trámites excesivos para algunos procesos, ¿no? Tienes además toda la narrativa que se ha tejido alrededor de la minería, que la ha politizado. Entonces, ¿cómo empezamos a lidiar con eso? Como dices, este gobierno y este Congreso, muy difícil que lo haga, no hay el espacio político, no hay la fuerza. La expectativa es que de repente el siguiente Congreso y Ejecutivo sí. Quizá lo mejor que podría hacer este Ejecutivo y Congreso es dejar de repente algunas semillas de avance, ¿no? para que se pueda retomar en una siguiente administración. Por eso, en resumen, yo lo que quería decir, Jorge, si me permites, Diego, es porque recibimos con Jorge muchas llamadas, mensajes de gente angustiada, preocupada, porque el Bank of America, por ejemplo, acaba de decir que lo que acaba de pasar en el Perú replica la situación difícil, convulsa, de la caída del régimen de Fujimori. O sea, lo ven así de serio. Pero ciertamente en el sector minero, gracias a la grandeza, a la importancia de este sector para la economía peruana, resulta difícil prever que se pueda perjudicar el desarrollo de la minería en estos pocos meses. A eso iba mi pregunta, sí, un poco para tranquilizar dentro de lo normal, no pintando pajaritos, Diego, pero tranquilizar a los empresarios, a todos los que nos están viendo que trabajan además para el sector. Sí, por supuesto. O sea, yo no veo ningún motivo para que tenga que haber un golpe de ningún modo a la minería en lo inmediato. ¿No? En lo que sí se sufre, y no solamente la minería, en todos los sectores, no es en el golpe institucional que esto supone para el país y en el nivel de impredictibilidad que nos pinta, pues, para no solamente dentro, sino hacia afuera. Ahora, eso lo sufrimos todos, pero en lo inmediato la minería no es un sector ni debería ser un sector perjudicado. Diego, ¿cuáles son las recomendaciones para estos 7 meses para el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le darías como para, tú dijiste, hay que poner algunas semillas, ¿no? Pero el tema económico es muy importante. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le darías? Un tema en el que hay que poner atención urgente es en cómo vamos a manejar el déficit fiscal este año, el siguiente, y la ruta de la consolidación fiscal hacia el 2025, incluso 2030. ¿No? El Perú ha podido, felizmente, capear parte del temporal, obviamente no lo hicimos tan bien, pero ha podido capear parte del temporal por la estabilidad macroeconómica que tenía. Ahora la deuda pública se nos va a ir pues de 26-27% del PBI al 35%. No es lo mismo enfrentar una crisis con 25% que con 35%.
Entonces hay que tener muy claro, pensando de nuevo en poner esas semillas, cómo vamos a recuperar los ingresos perdidos, cómo vamos a de repente moderar un poco del gasto público y hacerlo más eficiente, ¿no? Y acá, digamos, se puede hacer una gran reforma tributaria, sí, podemos plantearla del 2021 en adelante, pero la mejor política tributaria que podemos tener es el crecimiento económico. No hay, o sea, todo lo demás es un poco maniobrar en el margen, ¿no? Lo que realmente te da un impulso fuerte en recaudación fiscal es el crecimiento, y hacia ahí debería estar orientado el enfoque, me parece, del ministerio en los siguientes meses, ojalá el próximo año. Bien, Diego, te agradecemos muchísimo por aclararnos algunos temas. Siempre es muy grato conversar contigo ahora desde Chicago, Estados Unidos, para Rumbo Minero. Y esperamos tenerte en otro momento. De hecho, vamos a tener todavía mucha más historia que ver, y esperamos que llegue la tranquilidad y que podamos estar, valga la redundancia, más tranquilos y empezar a construir nuevamente nuestro país. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Oscar. Encantado. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Soler del Pacífico. Con más de 40 años en el mercado. Atendemos en las principales industrias. Soler forma parte del grupo Hitachi. Confiabilidad. Durabilidad. Performance. Soler del Pacífico. Amigos, nos toca presentar ahora a José González desde Nueva York con su segmento de análisis semanal financiero mundial. José, esta semana, pues nada, ya se anunció, ¿no es cierto?, como presidente electo de los Estados Unidos a Joe Biden, el demócrata, con Kamala Harris como vicepresidenta, lo cual podría significar una nueva era en el manejo de las relaciones internacionales y, por supuesto, económicas norteamericanas. Por favor, cuéntanos, ¿cuál es, según tu visión y la información con que cuentas, el impacto que podría tener la llegada de Biden a la Casa Blanca para la minería mundial? En efecto, Oscar, a pesar de la reticencia del presidente Trump a conceder la elección del presidente electo Biden, ya los poderes en los Estados Unidos se preparan para la transición, y una de las iniciativas primordiales de la administración Biden es reincorporar a los Estados Unidos al Acuerdo Climático de París. Curiosamente, el retiro de los Estados Unidos del acuerdo se hizo efectivo el día posterior a la elección del 3 de noviembre, y el presidente electo Biden indicó, luego de anunciarse su elección, que el país se reincorporará al acuerdo en cuanto asumiera su mandato en enero. El Acuerdo de París es un acuerdo internacional no vinculante enfocado en la reducción de emisiones de gases de carbono que fuera firmado por la administración Obama en el año 2015. De los 195 países en el mundo, 189 son signatarios y solo los Estados Unidos había renunciado al mismo. El objetivo del acuerdo es llegar a la neutralidad del carbono en el año 2050. El recorte de emisiones de carbono de automóviles, plantas de energía y otras fuentes afecta de manera singular al carbón y es positiva para el sector minero, independientemente del incremento en costos que pueda significar para la industria, generando beneficios para aquellos metales y minerales que capitalicen el desarrollo de una economía verde. Más aún cuando las iniciativas de la administración Biden buscarán ampliar las iniciativas vinculadas al cambio climático a sectores que vayan más allá de las agencias vinculadas directamente al medio ambiente, utilizando para este efecto autoridad ejecutiva a fin de acelerar lo que sería un proceso legislativo lento. El plan, llamado Proyecto Climático 21, que tomó 1 año y medio en ser preparado, implica inversiones en infraestructura verde que coadyuvarían a la generación de empleo en la economía post-COVID y coordinación internacional para desarrollar la agenda climática global, asociándolo a los acuerdos comerciales de los Estados Unidos con sus aliados. En el caso del Perú y sus minerales de bandera, asociados al crecimiento de China, las iniciativas de la administración Biden deben subrayar la vital importancia del sector para la nación y la prioridad de la continuación de su desarrollo, independientemente de los cambios en la política nacional. Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero.
desde Nueva York. Muchas gracias a José González, que nos ha hablado desde Wall Street para hablar justamente del impacto de la llegada de Biden para la minería. Importantísimo lo que nos ha contado José González. Muchas gracias a él. Bien, ahora nos encontramos con nuestro invitado, Alejandro Indacochea, economista y presidente de Indacochea y Asociados. Alejandro, bienvenido nuevamente a Rumbo Minero. Gracias, Jorge, por la invitación. Gusto estar con ustedes. Alejandro, tú que eres un economista destacado, nos interesa saber, hemos estado conversando justo minutos antes, nos interesa saber qué va a pasar con la minería en estos meses hasta que haya un nuevo gobierno. ¿Qué tan importante es la minería en esta situación más que nunca, donde tenemos un endeudamiento que ha subido 10%, ¿no? De 25 a 35? ¿Cuál es la importancia en este momento del sector minero y cómo se tiene que manejar el sector minero en estos meses? ¿Hay alguna semilla que podamos poner para antes de que venga un nuevo gobierno? Mira, la inestabilidad política reciente se ha visto reflejada en el campo económico. Es un periodo muy complicado, caen los ingresos, el déficit fiscal se está yendo al 10%, 5 veces el del año anterior. Por otro lado, el nivel de deuda con PBI como país ya no es 26, 27%, sino un 38% para este nuevo año. En ese contexto, la minería juega un rol sumamente importante, determinante. 3 de cada 5 dólares de exportación vienen de la minería. Ahora, ¿cuál es lo positivo que tenemos en este momento? Que minería no es coyuntural, minería es mediano para largo plazo. O sea, son actividades que se miran a lo largo de un periodo mucho más amplio para la actividad económica. De décadas. Décadas. Un proyecto como Quellaveco demoró más de 2 décadas, casi 30 años demoró. Entonces la minería requiere un proceso de maduración y políticas de muy largo plazo, donde los fenómenos coyunturales quienes apostaron por invertir en minería no los van a afectar, continúan con ese ritmo. En resumen, Alejandro, en el corto plazo, para decirlo en sencillo, no debemos preocuparnos mucho con lo que pase con la minería en el Perú, primero porque este gobierno sabe perfectamente que dentro de su fragilidad institucional, si algo no puede hacer es dispararse al pie bajando sus ingresos, y los ingresos hoy se basan en la minería, ¿cierto? Efectivamente, y hay un factor a nuestro favor. Los precios del cobre están en alza en los últimos tiempos. Entonces, cualquiera que sea el gobierno de transición, cualquiera que sean las circunstancias del país, tenemos que seguir obteniendo esos ingresos que vienen de la minería. Claro, y el ministro de Economía que entra, y por supuesto con un primer ministro como Antero Flores Arauz, que sabe perfectamente cuál es la situación del país y de qué vive el Perú, es difícil pensar, es casi imposible, digamos, para ponerlo en claro, poder tener un gobierno que le haga daño a la minería en estos 7 meses. Efectivamente, ¿no? Ahora, la minería, digamos, es un motor, es un impulso para el resto de la economía, ¿no? Nos genera, digamos, esas divisas que necesitamos como país para la marcha de la actividad económica. Es un tiempo tan difícil como es hoy en día con la pandemia. Ahora, Alejandro, ¿cuáles son tus recomendaciones en el tema económico para estos 7 meses? Tenemos que inmediatamente el nuevo titular de la cartera de Economía, ¿qué debe hacer inmediatamente? Mira, prudencia y cautela. Esperamos que la designación sea totalmente técnica, un profesional independiente, pero lo más importante, que tenga la capacidad de decisión de poder decir no a muchas de las demandas que plantee el Congreso, el Legislativo, ¿no? Para poder mantener ese equilibrio fiscal y llegar en buena ruta a julio del próximo año. Totalmente de acuerdo. Ese es el reto, Alejandro, del primer ministro Antero Flores Arauz, lo ponía yo en un post, el resistir a la presión, que es lo difícil, de un parlamento que es el que ha puesto al presidente actual donde está. Entonces, es un parlamento que estaba produciendo y sigue produciendo medidas y proyectos de ley antitécnicos, antieconómicos, desoyendo incluso al Banco Central de Reserva, y ahí va a tener el ministro. En resumen,
el ministro lo que tiene es que tratar de que no se deteriore más la imagen del Perú en el exterior. Y tiene que mantener ese equilibrio, porque evidentemente si Ejecutivo y Legislativo están en la misma dirección y se cede a las demandas populistas, no va a haber control, ¿no? Y vamos a tener una situación más complicada. Espero que eso se evite, evidentemente, con el nuevo gabinete, ¿no? Ahora, la proyección del nuevo gobierno, hablando ya de, porque estamos muy cerca a un nuevo gobierno, ¿qué valor le debe dar a la minería el nuevo gobierno, Alejandro? O sea, sabemos ya de las estadísticas de lo que realmente significa la minería para el Perú. Hay muchos demagogos que a veces se quieren ir en contra de la minería, pero la realidad es que cuando uno se sienta en la presidencia de la República y se sienta con sus ministros y empiezan a ver qué sería del Perú sin minería, pues ahí las cuentas no cuadran de ninguna manera, ni para las campañas sociales, ni para nada. Entonces, ¿qué es lo que debe pensar un nuevo gobierno con miras a una reactivación económica importante? Tenemos que relanzar la minería. Mira, esta pandemia afectaba a todas las economías en el mundo, desarrolladas o en desarrollo. Todos los sistemas de salud han colapsado. El horizonte no está en claro. Ojalá la vacuna se tenga cuanto antes. Pero podemos continuar con una pandemia. Entonces, los recursos van a ser escasos. Y esos recursos escasos hay que poderlos obtener de un sector importante y determinante como es la minería. Entonces, yo diría que el gobierno tiene que tener una política definida, ¿no? Bien clara, ¿no? Alejandro, ¿cómo es posible, ya para terminar, cómo es posible que nosotros, siendo un país tan minero, con tantos minerales y estando en el ranking mundial de muchos minerales, tengamos menos de la mitad de las inversiones que tiene o que ha tenido en los últimos años Chile, que obviamente es un monstruo en cobre, pero no tanto en otros minerales? ¿Cómo es posible que no nos hayamos organizado para tener mucho más inversiones? 100.000 millones de dólares en los próximos años en inversiones. No lo que tenemos ahora, ¿no? Mira, lamentablemente dejamos pasar la historia muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos mirando en un horizonte donde pueden venir minerales sintéticos. Hemos tenido la suerte de litio que deberíamos entrar a explotarlo cuanto antes, y no quisiera que se repita la historia de las bonanzas efímeras de Basadre, ¿no? Como fue el guano o el salitre, que simplemente pasaron, transcurrieron y nos dejaron en la pobreza. Esa historia no se debe repetir. El Perú ha sido y es un país minero, y tenemos que relanzar como un proyecto nacional la minería para los próximos años. Bien, muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Siempre un privilegio tenerte en el programa para poder enfocar la economía hacia el lado de la minería y su importancia para la economía, valga la redundancia. Y definitivamente un mensaje no solamente del economista Alejandro Indacochea, no solamente hacia este gobierno actual, sino también hacia los nuevos gobiernos que puedan entrar. Cuidado con la importancia de la minería para la economía del país. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Amigos, damos pase ahora al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería.
Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumin, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. Amigos de Rumbo Minero, es hora de ver el bloque de responsabilidad social y medioambiental en el sector minero. Desde 1953 vemos brillar recursos todos los días. Pero en esta ocasión no hablamos del oro o de la plata. Y es que todo este tiempo nos ha enseñado que no todo lo que brilla es oro, pero también puede ser muy valioso. Valiosa como la brillante sonrisa de Luciana al ver que aprendió algo nuevo, o como las luces que iluminan el camino de Mario de regreso a casa, como los ojos de Diana al ver el hermoso arte de María, Sofía y Doménica, como el uniforme de Jorge, que trabaja por el futuro de su familia, siguiendo siempre las normas de seguridad que aseguran su regreso a casa. Así como brillan las luces que le dicen a Carla que todo está bien, o como el reflejo del sol sobre el agua que nos da tanta vida. Estos son los recursos más valiosos que tenemos y no están bajo la tierra, están en cada casa y cada sonrisa de los peruanos cuyas vidas se transforman por nuestras operaciones. Estos recursos son inagotables. Desde el momento de la fundación por don Alberto Benavides de la Quintana, hacemos de la minería una actividad no solo extractiva, sino también transformadora. Porque lo más valioso está sobre la tierra. Compañía de Minas Buenaventura. Hacemos minería responsable. Vamos ahora al comentario de la semana a cargo de Ricardo Labó. Saludos a todos. El cobre es fundamental para el desarrollo de los países. Sus usos son múltiples y ahora, con la llamada transición energética y los avances tecnológicos, se estima que la demanda por este mineral seguirá incrementándose en los próximos 15 años. El Perú está bendecido con grandes reservas de cobre. Junto con Australia, contamos con las segundas reservas de cobre más grandes del mundo. La producción de cobre en el Perú ha crecido significativamente en los últimos 60 años.
Tanto en el Perú como en el mundo, el desarrollo de nuevas tecnologías a partir de los años 60, como la extracción por solventes y la electrodisposición, permitieron aprovechar yacimientos más complejos y con menores leyes. Así, como muestra este gráfico, la participación de América Latina en los últimos 60 años ha pasado del 19 a un 43% gracias a las inversiones realizadas en Chile y el Perú. En 1960, el Perú producía solo 183.000 toneladas de cobre. Para el 2023, la producción de cobre fino alcanzaría las 3 millones de toneladas. Es decir, se habría multiplicado por 15. Junto con todo ello, ha venido más inversión, más empleo, mayor desarrollo de proveedores y mayores recursos para el Estado. El desarrollo de los proyectos en cartera tiene el potencial de incrementar la producción de cobre el 65% y satisfacer la creciente demanda en los próximos 15 años. Sin embargo, existen diversas amenazas internas y externas, así como retos para que ello se concrete. No debemos dejar, por ejemplo, que la limitada gestión gubernamental de los recursos generados por la minería genera oposición al desarrollo minero. Si bien están ligados, son temas independientes. Los estándares ambientales y sociales que cumplen las empresas hoy en día, así como el control gubernamental y social, permiten asegurar que la producción de cobre se realiza de manera responsable. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por el comentario de la semana. Óscar, creo que nos han dejado bien claro, tanto el economista Indacochea como el economista Macera, nos dejan bien claro que el camino por ahora, la cosa tranquila en el tema del sector minero, por ahora en estos 7 meses, ¿no? Y luego, importante las recomendaciones para este momento, para estos 7 meses con respecto a la economía, pero también las recomendaciones para los próximos gobiernos con respecto a la importancia de la minería que va a ir. O sea, el tema económico va a ir de la mano de la minería, importante. Sí, yo creo que hemos hecho bien, Jorge, en invitar a estos 2 destacados economistas, reconocidos, respetados, que no tienen relación alguna con ninguna agrupación política y que han dado sus análisis fríos. Y nos alegra que la conclusión, para tranquilidad de nuestros miles de televidentes dentro y fuera del Perú, es que tenemos estos meses, a pesar de la convulsión política institucional, tenemos que estar tranquilos respecto al desarrollo de la minería por el bien del Perú y no solamente por los que tenemos que ver directa o indirectamente con este sector. Así es, y justamente para reactivación, para mejorar su cartera de clientes en el sector minero, viene la feria minera más importante de Lima en julio del 2021. Vamos haciendo ya los preparativos. Su nombre, Expomina Perú 2021. Adelante, Alfredo, con la información. Porque nada nos detiene, seguimos adelante. Expomina Perú 2021. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima. Presidida por Víctor Govit, de Compañía Minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Expomina Perú 2021. Gracias, Alfredo. Como siempre me toca a esa altura del programa, pues nada, recomendar a los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector minero, pues nada, en anunciar, como debe ser, en la mejor revista que es sin duda hace años, Rumbo Minero. A propósito, miren ustedes lo que dice Ipsos en base al impacto de esta importantísima publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final del programa. Óscar, muchas gracias, como siempre. Encantado, Jorge. No se olviden los nuevos horarios que tenemos. Sábado 9 de la mañana aquí en ATV+, y domingos 6 de la tarde antes de los programas políticos. Acuérdense, tenemos que hablar, y lo más importante, hablar de los temas importantes para el Perú. La minería, la construcción, a continuación, son temas que son vitales, importantes para nuestra economía y nuestra recuperación. Así que a continuación, acompáñenos con Perú Construye en lo que es minería. Muchas gracias por acompañarnos en Rumbo Minero. Expomina Perú. Separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima.